En la primera de las mesas, como ven, bueno, pues hay tres expertas, cada una de ellas tendrán aproximadamente unos 10 minutos para hacer una pequeña exposición sobre patologías diferentes. En este caso, la doctora Paloma Vela hablará sobre en este caso, sobre la artritis reumatoide. A continuación tendremos también a la doctora Susana Romero, que nos hablará en su caso sobre la artritis psoriásica. Y por último, contaremos con la doctora Raquel Almodóvar, que nos hablará de la espondiloartritis. Y una vez que terminen su exposición, tendremos un pequeño debate entre ambos, donde también podremos hacer frente y responder a esas preguntas que ustedes que participan en este congreso pueden ir ya dejando para que se las hagamos a las expertas. Pero no me quiero extender mucho, como les decía, porque yo creo que lo mejor es que dé paso ya a la primera de las expertas. Ella es Paloma Vela Casasempere, es jefa de sección de reumatología del Hospital General Universitario Dr. Balmis en Alicante y también profesora titular del Departamento de Medicina Clínica en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Así que nada, doctora Vela, cuando quiera, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un verdadero placer compartir este 20 Congreso con vosotros y estoy muy agradecida a la invitación. Vamos a ver si soy capaz yo de compartir la pantalla. Aquí lo tenemos. Muy bien. Bueno, a mí se me ha encomendado eh, hablar de una de las enfermedades, yo creo que protagonistas de mi especialidad y a la que la verdad es que yo le he dedicado mucho tiempo y bueno, y entre comillas he disfrutado mucho con ella, que es la artritis reumatoide. A ver, aquí creo que ahora lo he conseguido. ¿Lo he conseguido? Vale, bien. Bueno, la artritis reumatoide, bueno, estos son mis conflictos de interés. La artritis reumatoide es una enfermedad frecuente, de hecho es una enfermedad muy frecuente. La prevalencia en España llega casi al 1% de la población. Eh, Aunque puede aparecer a cualquier edad, tiene un pico mayor de incidencia entre la tercera y cuarta décadas de la vida y, como ocurre con la mayoría de enfermedades autoinmunes, un predominio de la mujer sobre el hombre. 3 veces más frecuente en la mujer. De forma que en España se estima que entre casi 1/4 de millón y medio millón de personas mayores de 25 años padecen esta enfermedad. Y no es una enfermedad banal, es una enfermedad potencialmente grave que pone a los pacientes que tienen esta enfermedad en un riesgo de mortalidad un 40% superior al resto de la población. Las personas que padecen esta enfermedad no fallecen de la propia artritis, pero sí de enfermedades o de situaciones que la acompañan, fundamentalmente la enfermedad cardiovascular, como luego veremos, la enfermedad pulmonar, de infecciones que aparecen muchas veces también eh, favorecidas por los tratamientos que tenemos que emplear, enfermedades renales o enfermedades digestivas. Esta reducción en la esperanza de vida tampoco es igual para todas las personas. Se asocia, por ejemplo, con el momento del debut de la enfermedad. Tiene peor pronóstico cuando la enfermedad se inicia en edades más jóvenes. Tiene peor pronóstico en aquellas personas que tienen lo que nosotros llamamos anticuerpos factor reumatoide o antipéptido citulinado positivo, que es a lo que llamamos artritis reumatoides seropositivas, en aquellas personas que tienen una enfermedad que sale de las articulaciones, que afecta a otros órganos, por ejemplo, cuando hay nódulos o cuando hay enfermedad pulmonar, en las personas en las que no conseguimos controlar la actividad de la enfermedad, los fumadores, es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, y también conforme avanza la enfermedad, disminuye esta supervivencia. Porque la artritis reumatoide, aunque el nombre lo lleva a la principal manifestación, que es la inflamación de las articulaciones, pero no es una enfermedad exclusiva de las articulaciones. Pueden afectarse muchos otros órganos. A eso es a lo que llamamos manifestaciones extraarticulares, en forma, por ejemplo, de síndrome seco, cuando se afectan las glándulas exocrinas, las lágrimas, la saliva, las glándulas de la piel, las glándulas de las mucosas, cuando aparece enfermedad en otros órganos, como en el pulmón, nódulos, vasculitis. Además,
como compañero de viaje de esta enfermedad, por desgracia, muchas veces se asocian otras enfermedades muy frecuentes en la población, a lo que llamamos comorbilidades, enfermedad cardiovascular, obesidad y, como también decía antes, las infecciones que muchas veces complican el curso de los pacientes y ponen en riesgo su vida. Seguimos sin saber exactamente por qué aparece, pero cada vez tenemos más datos y sí que sabemos que existen unos factores genéticos, unos factores constitucionales de la persona que hace que alguien, que una persona en concreto, tenga una mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad. Pero sobre estos factores predisponentes van a aparecer otros factores desencadenantes: el tabaco, la obesidad, dietas poco saludables, digámoslo así, o enfermedad, por ejemplo, periodontal o ciertas alteraciones en los microorganismos de la flora intestinal, se sabe que pueden actuar como desencadenantes. Igualmente, sabemos que hay factores que benefician, que protegen respecto a o bien al desarrollo de la enfermedad o a su desenlace negativo, como es nuestra dieta mediterránea, demostrado a nivel internacional que es la mejor dieta que se puede tener, o el consumo, por ejemplo, por supuesto, con sentido común, de alcohol, también tiene sus efectos beneficiosos. Nos encantaría poder evitar la aparición de la enfermedad. Esto no siempre es posible. De hecho, la predisposición genética no la podemos quitar. Si uno ha heredado una determinada carga genética, esto está ahí y no se puede luchar contra ello. Pero sí que se puede, eh, de alguna manera, evitar o intentar retrasar el paso de esta situación de predisposición de la enfermedad a la enfermedad puramente clínica. Y desde luego lo que sí tenemos claro es que una vez que la enfermedad se ha desarrollado, tenemos lo que nosotros denominamos ventana de oportunidad para poder atajar, para poder frenar el avance de la enfermedad. Esta ventana de oportunidad se va a basar en una serie de pilares. Por un lado, la detección precoz de la enfermedad. Para esto necesitamos que la población sepa identificar los signos iniciales de la enfermedad para poder pedir ayuda. Necesitamos tener una medicina familiar, una atención primaria sensibilizada con este tipo de problemas. Y necesitamos tener una vía rápida de atención ante la sospecha de enfermedad inflamatoria, de forma que si desde atención primaria nos llega una interconsulta con una sospecha de enfermedad inflamatoria, en este caso de artritis reumatoide, pero puede ser de cualquier otra, tengamos la capacidad de atenderla de forma precoz. Tenemos hoy día medios que hace 20 años, por ejemplo, no teníamos. Tenemos estrategias de tratamiento. Sabemos que el hacer un abordaje rápido y el estar muy encima del paciente hasta conseguir la remisión de la enfermedad son cosas esenciales para conseguir este control de la enfermedad. Y también tenemos medios para controlar los riesgos, proteger de las infecciones y disminuir estas comorbilidades de las que hemos hablado. Y para eso tenemos que trabajar en equipo. Desde luego los profesionales debemos de conocer las enfermedades, tenemos que trabajar, como digo, en este diagnóstico y tratamiento precoz. Debemos, como acaba de decir Marcos Paulino, asistir a nuestros congresos, de estar bien formados para manejar de la forma más precisa y eficaz los fármacos para eso pues nos entrenamos. Pero no somos, bueno, y como ven en la diapositiva, disponemos de recomendaciones realizadas por expertos que nos orientan en este sentido. Pero no solamente somos los profesionales los que tenemos un trabajo que hacer, también los pacientes tenéis una labor muy importante en este terreno, en el conseguir el mejor manejo de la enfermedad, hacer caso a las recomendaciones de los reumatólogos y de los expertos en medicina preventiva para vacunarse, para intentar todo lo que sea posible prevenir, evitarlo, evitar el sobrepeso, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio adecuado a la situación de cada uno, pero en general todo el mundo puede hacer algo de ejercicio y controlar de forma estricta, como decíamos, estas comorbilidades. Esta asociación
entre el profesional, donde también contamos con la ayuda fundamental del profesional de enfermería, y la colaboración del paciente, nos tiene que llevar a conseguir facilitar la información necesaria para el autocuidado, que la toma de decisiones sea conjunta. Desde luego, la última decisión la tiene que tener quien tiene la enfermedad, pero debe de haber una información adecuada para que esta decisión sea la correcta. El paciente siempre debe de tomar un papel activo en su proceso y, por nuestra parte, intentar incentivar un estilo de vida saludable y algo muy importante también, que es el cuidado de la salud mental. Hoy día, cuando a alguien se le diagnostica una artritis reumatoide, no se le debe de dar un mensaje negativo, porque hay muchas razones para estar razonablemente contento. Por un lado, la remisión va a ser posible. Con los fármacos de los que disponemos en este momento, conseguimos que la enfermedad quede parada, lo que nosotros llamamos remisión, muchas veces en más de un 50% de las ocasiones. Remisión quiere decir ausencia absoluta de ningún signo de actividad de la enfermedad. Algo que hace unos años también era complicado, y las mujeres a las que les diagnosticábamos la enfermedad nos preguntaban angustiadas: ya no voy a poder ser madre en absoluto. Hoy día sabemos que con los controles adecuados y buscando el mejor momento, es decir, cuando la enfermedad esté inactiva y con el uso de los fármacos que sean aceptables durante el embarazo, la maternidad es posible. Tenemos muchísimas chicas que han podido llevar adelante esta ilusión teniendo unos embarazos perfectos y unos bebés también perfectos. Y alcanzar la esperanza de vida, bueno, como aquí os pongo también, hoy día disponemos de guías, eh, algunas nacionales, otras internacionales, que nos han facilitado muchísimo a los profesionales el trabajo en cuanto al manejo de esta situación tan bonita como es el embarazo. Y conseguir que la esperanza de vida de la población con artritis reumatoide se aproxime a la de la población general, a día de hoy es posible. En los últimos años hemos experimentado un descenso en este exceso de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide gracias a un diagnóstico más precoz, a esas estrategias de buscar la remisión de la enfermedad, a los nuevos tratamientos y a ser muy estrictos, muy pesados, porque yo reconozco que en mi consulta soy extremadamente pesada con el control de las comorbilidades, control del colesterol, de la tensión, control del peso, hacer ejercicio y, por supuesto, abandonar el hábito del tabaco cuando se tiene. Alcanzar la esperanza de vida de la población general a día de hoy es posible. Por tanto, yo quería acabar esta presentación, que espero que no os haya sido muy pesada y que haya dado una visión de esperanza, porque creo que es así como lo tenemos que vivir hoy día, como digo, con esta imagen de mi ciudad, de Alicante, con un horizonte iluminado, porque creo que así es como tenemos que vivir, profesionales y pacientes, la situación actual de la artritis reumatoide. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Vela. Tenemos, creo que, como 2, 3 minutitos, si le parece, podemos compartir con usted algunas preguntas. Luego, como decimos, después de las exposiciones de las compañeras, tendremos unos 15 minutos aproximadamente para hablar entre todos, pero sí que me gustaría preguntarle, por si nos puede resumir de forma breve y ya pasar a la segunda compañera, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los últimos años el diagnóstico de la artritis reumatoide? Pues ha cambiado de tal forma que yo, que ya tengo unos cuantos años, podría decir que no tiene nada que ver con cómo lo hacíamos antes. Ha cambiado el manejo. Hoy día sabemos que hay que ser muy rápidos tanto en el diagnóstico como en el inicio de un tratamiento altamente eficaz que consiga frenar de la forma más rápidamente posible la inflamación, la actividad de la enfermedad. Y esto, desde luego, ha sido en parte gracias al desarrollo de fármacos extremadamente eficaces, pero también gracias al cambio en el concepto de la enfermedad. Antes, hace años, como digo, hace 30 años, 35 años, cuando yo empecé a trabajar en este terreno, nos esperábamos mucho a que el paciente realmente hubiera fracasado a líneas de tratamiento, que por otra parte eran muy poco eficaces, para ponernos de verdad a intentar controlar la enfermedad. Y hoy día sabemos que esto es un error. Tenemos que empezar al revés, siendo absolutamente tajantes y estrictos en el control muy rápido
de la enfermedad. Por otro lado, también sabemos lo importante que es que el paciente tome partido en el control de su enfermedad, entienda qué es lo que se está jugando, entienda qué es lo que está pasando y ponga también todo de su parte. Por eso digo que esto es un trabajo en equipo. Como yo le digo a los pacientes cuando hacemos el diagnóstico, a partir de ahora somos compañeros de viaje y tenemos que trabajar juntos. El paciente tiene mucho que hacer en cuanto a mejorar su calidad de vida, en controlar las comorbilidades, hacer una vida saludable, pero sin duda nosotros como profesionales tenemos una labor también muy importante. Estupendo, muy bien. Pues doctora Vela, le esperamos a continuación en cuanto hablen las siguientes compañeras. A continuación yo voy a presentarles ya a nuestra siguiente invitada. Ella es, la tengo por aquí, vamos a ver que no se nos vaya esto. Tenemos a Susana Romero Yuste, ella es jefa del Servicio de Reumatología del Complejo Universitario Hospitalario Universitario de Pontevedra y directora asistencial del área sanitaria Pontevedra-Osalnés en Pontevedra. Así que nada, pues a continuación, doctora Susana Romero, si quiere, le cedo la palabra para que pueda compartir con todos nosotros su exposición. Adelante. Pero antes de nada quiero agradecer la invitación a formar parte de este 20 aniversario, agradecer la invitación a estar con todos ustedes, ¿no? Compartiendo las inquietudes y compartiendo también bueno, lo que hasta hoy sabemos y hemos aprendido en estos últimos 20 años sobre la artritis psoriásica. La artritis psoriásica, que en base a los conocimientos actuales deberíamos llamarle enfermedad psoriásica, pues es una patología que va más allá de las articulaciones, afecta a las articulaciones y también afecta a otros dominios, a los ligamentos, puede afectar a los ojos, afecta a la piel, lógicamente, y vamos a ir viéndolo pues, a través de toda la presentación. En cuanto a las causas, se pueden superponer a todas las enfermedades reumáticas autoinmunes. Es una base genética, el paciente nace con unos genes que en presencia, como ya se ha dicho también para la artritis reumatoide, de unos factores ambientales, hace que se desarrolle la enfermedad. Estos factores ambientales pueden ser tabaco, pueden ser alteraciones en la microbiota, que son los organismos que forman parte de nuestro entorno infeccioso, las bacterias que nos acompañan tanto en el intestino como en otros órganos, y también factores hormonales están implicadas en el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, hay dos tipos de dolor en reumatología. Bueno, hay más tipos de dolor, pero dos de ellos, los articulares, son mecánico e inflamatorio. Mecánico es el que acompaña a las artrosis, que son patologías generalmente lo que los pacientes, la población entiende por desgaste, ¿no? Es un dolor que aparece con actividad, mejora con el reposo, se acompaña de rigidez matutina de escasa duración, de escasos minutos y no se acompaña de síntomas sistémicos. La analítica suele ser normal. En cuanto al dolor inflamatorio, empeora tras el reposo, la rigidez es mayor de 30 minutos, se pueden afectar diversos órganos y se acompaña de datos analíticos de inflamación. Luego hay otros tipos de dolor neurogénico y nociplástico que también pueden acompañar a las artritis y que ya son un poquito complejos y se nos escapan de tiempo para esta presentación. Bueno, hay un grupo de enfermedades que luego oiremos hablar de todas ellas, que son las espondiloartritis, que son enfermedades inflamatorias inmunomediadas que pueden afectar al raquis, a las articulaciones periféricas, a las entesis, que son las zonas de unión de los ligamentos con los huesos, así también como los tendones o las cápsulas con el hueso y al aparato digestivo. Se asocian en mayor o menor grado, dependiendo de la enfermedad, con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Bueno, pues la artritis psoriásica es una de ellas. Estos son los criterios de clasificación que a día de hoy utilizamos. Criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que engloban a la mayor parte de los pacientes con los que nos encontramos y fueron criterios diseñados para incluir a los pacientes en los ensayos clínicos, pero también echamos mano de ellos pues, para clasificar a aquellos pacientes que nos encontramos en el día a día y que padecen una artritis. Bueno, son enfermedad articular inflamatoria, la presencia de psoriasis, la onicopatía, que es la afectación de las uñas, típica en la exploración, el factor reumatoide negativo,
la dactilitis, que luego veremos cuál es su presentación, que es la inflamación difusa de los dedos, o la proliferación ósea tanto en las radiografías de las manos como de los pies que no sean por causa artrósica, es decir, que no sean osteofitos. Se da un puntaje y cuando este puntaje, según los ítems que ven en pantalla, es mayor o igual a 3 puntos, pues se puede decir que podemos clasificar a un paciente con artritis de artritis psoriásica. Bueno, como hemos dicho, es una enfermedad, es una artritis que aparece en pacientes con psoriasis, aunque a veces puede presentarse antes de la aparición de la enfermedad cutánea. La psoriasis cutánea es una enfermedad inflamatoria de la piel, son placas con escamas de base roja, pueden afectar a la piel, pero también a las uñas, tienen un componente genético y están mediadas por el sistema inmune. La psoriasis cutánea a veces aparece en zonas tan llamativas, tan evidentes como pueden ser las rodillas, las zonas de extensión de los brazos, en los codos, pero hay veces que hay que buscarlas en sitios recónditos, más escondidos, como pueden ser la zona retroauricular, es decir, detrás de las orejas, el ombligo o el pliegue interglúteo. La psoriasis ungueal a veces puede ser la única manifestación de una psoriasis cutánea. Se caracteriza por este punteado que vemos en las uñas y también por una descamación de las uñas acompañando a este punteado. Bien, la enfermedad psoriásica afecta a varios dominios y entre ellos afecta a las articulaciones periféricas. Puede afectar a las articulaciones periféricas, pero también a las articulaciones de la columna, a los tendones y a las entesis. Empezamos por la articulación periférica. Puede afectar a una sola articulación o a varias articulaciones. Cuando afecta a menos de 5 articulaciones le llamamos oligoartritis y cuando afecta a más de 5 articulaciones, 5 o más, le llamamos poliartritis. Puede ser axial, mixta generalmente, o, como ya hemos dicho, afectar a las entesis o a las dactilitis. Bueno, este es un ejemplo de una artritis psoriásica. El paciente tiene dolor inflamatorio, que ya describimos antes, rigidez matutina, inflamación y a veces enrojecimiento. Aquí vemos otro ejemplo con afectación de las articulaciones interfalángicas distales, la vemos aquí en este dedo medio tan hinchada, que esto es una diferencia con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide respeta las articulaciones, la articulación final de los dedos de las manos. En cambio, en la artritis psoriásica con mucha frecuencia se afectan estas articulaciones. Siempre en un paciente así hemos de buscar datos de psoriasis cutánea. Aquí hay otro dato de artritis psoriásica periférica en la cual está inflamado todo el dedo, podría denominarse como dedo en salchicha. ¿Y qué pasa cuando extraemos líquido de las articulaciones? Pues tiene esas características que ven en pantalla. Es un líquido turbio, no se puede leer a través de él y es menos amarillo y menos transparente que el líquido sinovial habitual. Cuando tenemos una inflamación por ejemplo, de una rodilla en un paciente con psoriasis, es muy importante hacer una artrocentesis porque habremos de establecer el diagnóstico diferencial con otras artritis, como puede ser una infección, la gota y otras entidades. Bueno, en cuanto a la radiología, vemos estas destrucciones, sobre todo si no lo cogemos a tiempo, si no lo tratamos, que no se acompaña de descalcificación alrededor de las articulaciones como aparecía en la artritis reumatoide. Y esta proliferación ósea que también lo distingue de la artritis reumatoide. Si no se trata puede ser muy erosiva y puede ser muy mutilante y dar lugar al telescopaje. Los dedos de los pacientes que tienen telescopaje se estiran como si fuera un telescopio y regresan cuando lo soltamos a su situación habitual y son la manifestación de estas grandes destrucciones que aparecen en la pantalla. Habíamos dicho que también puede afectar a la columna. ¿Cómo lo siente el paciente? Pues es un dolor inflamatorio, más acentuado, como habíamos dicho, después del reposo, que aumenta durante el reposo nocturno, que obliga al paciente a levantarse para aliviarlo, que se acompaña de rigidez y que mejora con el ejercicio. De hecho, puede haber inflamación de las articulaciones sacroilíacas, que son estas articulaciones que aparecen en la pantalla y que es la articulación del sacro con el hueso ilíaco de la pelvis.
¿Qué siente el paciente? Pues siente dolor en nalgas, a veces alternante, que puede irradiar por la parte posterior del muslo sin sobrepasar la rodilla y con una exploración neurológica normal. Y en esto lo distinguimos de lo que se llama habitualmente ciática. Si no lo tratamos, la espondilitis psoriásica puede dar lugar a grandes deformidades y a impedir que el paciente pueda acostarse y permanecer recto en la cama. Son pacientes que tienen que dormir de lado porque no se puede reducir esta curva que ven ahora en las imágenes. Bueno, estas son las imágenes de una espondilitis psoriásica. Tiene algunas diferencias, como después supongo que se va a explicar en la siguiente presentación. La afectación de las acroiliacas es asimétrica, puede estar más afectada un lado que el otro. Los indesmofitos, que son estos puentes que unen a las vértebras, son gruesos, pueden partir de la mitad del cuerpo vertebral y también son asimétricos. Esto lo diferencia de otras de las entidades incluidas en el grupo de las espondiloartritis. Y al revés que ocurre en la espondilitis anquilosante, hay menor asociación con HLA-B27 y también menor frecuencia de afectación de la columna lumbar. Esta es una diferenciación de los citos de la columna. A su izquierda, bueno, sí, a su izquierda ven la artrosis, que son los osteofitos, lo que llamamos vulgarmente picos del oro, que por muy prominentes que sean, nunca llegan a fusionarse. En el otro lado de la diapositiva vemos estos puentes óseos, esta osificación que aparecen en las espondiloartritis y que son la consecuencia de la aparición de sindesmofitos con una localización más vertical y más tendente a la fusión. La entesitis. Habíamos dicho que la entesitis es la inflamación de los tendones, de los ligamentos o de las cápsulas en el hueso. ¿Cómo lo siente el paciente? Pues dolor en estos lugares de inserción, como pueden ser los trocánteres, las zonas de inserción de las rodillas o los aquilios o la fascia plantar, que es lo más habitual. Aquí vemos un ejemplo de engrosamiento del tendón aquileo, que vemos ahí muy grueso y que suele ser muy doloroso y bastante incapacitante para la marcha. ¿Pero qué vemos en la exploración física? Bueno, en la exploración física no solo podemos encontrarnos con manifestaciones articulares, podemos encontrarnos también con manifestaciones extraarticulares, como pueden ser anemia, uveitis y sobre todo con manifestaciones cardiovasculares, como ocurre en cualquier afectación articular inflamatoria. Porque a la presencia de factores tradicionales de riesgo cardiovascular se une un factor de riesgo cardiovascular independiente, que es la inflamación mantenida. ¿Y cómo afecta la psoriasis a la vida del paciente? Bueno, pues impacta sobre la imagen propia y la autoestima, dificulta las actividades de la vida, produce discapacidad si no la tratamos adecuadamente, altera la vida laboral, altera el estado anímico y también las relaciones sexuales. Pero es que además de ello tiene un coste social. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, detectarla a tiempo. La precocidad es clave en cualquier artropatía, en cualquier artritis, pero también en la artritis psoriásica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo es la remisión, es decir, que el paciente vuelva al estado que tenía antes de tener la enfermedad. Y esto solo es posible si actuamos precozmente. El objetivo, por tanto, será la remisión y en caso de no conseguir la remisión, la baja actividad. Esto lo perseguimos y lo constatamos con un seguimiento estricto y regular de los pacientes en nuestras consultas. Hay que valorar la presencia de factores de gravedad, como puede ser que el paciente ya debute con daño estructural, con una elevación importante de los reactantes de fase aguda, como la velocidad o la PCR, la dactilitis, que es la inflamación difusa de los dedos, y la afectación ungueal, es decir, la afectación de las uñas. Y cuando el paciente se encuentra en remisión durante un tiempo, hay que decir que es posible lograr mantener la remisión con un descenso de la dosis de los fármacos que empleamos. ¿Y qué fármacos tenemos a nuestra disposición? Bueno, pues un tratamiento general, más bien sintomático, son los antiinflamatorios no esteroideos. También puede ser necesaria la infiltración de glucocorticoides, la infiltración en articulaciones aisladas y la utilización de fármacos modificadores de enfermedad clásicos. Son fármacos inmunosupresores que afectan de forma genérica, de forma general,
al sistema autoinmune, pero que no van dirigidos específicamente contra una molécula en concreto. Al contrario de lo que ocurre con otros tratamientos de lo que a día de hoy disponemos. ¿Y qué es lo que nos ha permitido el desarrollo de estos tratamientos? Pues el conocimiento de las moléculas que están implicadas en el daño estructural, en el daño en la artritis psoriásica. Bueno, pues el conocimiento de estas moléculas nos ha permitido tener a día de hoy un arsenal terapéutico importante con fármacos biológicos que van contra el factor de necrosis tumoral, contra la interleuquina 12-23, con la 17A, con la 17AF, contra la 23p19 y contra la activación de los linfocitos T. Y tenemos además fármacos orales, fármacos sintéticos que efectivamente van contra una diana específica, como puede ser la fosfodiesterasa o los inhibidores de JAK. Una parte importante del abordaje de nuestros pacientes es la recomendación del ejercicio físico. El ejercicio físico disminuye el dolor, mejora la discapacidad y es útil frente a la depresión. Pero hay que ir con cuidado de no pasarse con una actividad física excesiva. Por otra parte, el descanso nocturno es importante, ha de ser regular y ha de durar al menos 8 horas. Y es también importante acentuar el descanso en los episodios de brote de la enfermedad. ¿Qué tipo de ejercicio podemos recomendar? Bueno, pues ejercicio aeróbico, caminar a marcha ligera, marcha cardiovascular, nadar, sobre todo nadar de espaldas y cualquier tipo de ejercicio aeróbico. Pero no tenemos que olvidar recomendaciones ergonómicas de buena postura en el lugar de trabajo, como por ejemplo ante un ordenador, y es las distancias y el ángulo recto entre el tronco y el muslo, entre el brazo y el antebrazo y la colocación adecuada de la pantalla del ordenador. Por otra parte, es importante el control de las complicaciones, control de los factores de riesgo cardiovascular tradicional, la hipertensión, el aumento de las grasas en sangre, la obesidad, el tabaquismo, la vida sedentaria, el control de la actividad de la inflamación, que hoy sabemos que es un factor de riesgo independiente a los tradicionales para el riesgo cardiovascular, y evitar fármacos que aumenten el riesgo cardiovascular, como pueden ser los antiinflamatorios o los glucocorticoides. La alimentación, fundamental, muy importante seguir una alimentación recogida en la dieta mediterránea o incluso en la dieta atlántica. Frutas y verduras frescas, alimentos, pescados azules, con alimentos ricos en omega 3 y nuestro apreciado aceite de oliva. ¿Cuáles diríamos que podrían haber supuesto los avances en los últimos años en la artritis psoriásica? Bueno, pues que el diagnóstico lo hacemos mucho más precozmente que hace 20 años, que perseguimos un objetivo que es la remisión o la baja actividad, la definición de las dianas terapéuticas, la atención a las comorbilidades, la importancia en mantener un adecuado estilo de vida, la decisión terapéutica compartida con el paciente, porque si el paciente no acepta esta decisión, la adherencia al tratamiento va a ser menor y los resultados no van a ser los deseables. Una atención multidisciplinar como corresponde a una patología tan polimorfa, ¿no? Y un abordaje holístico, lo cual nos lleva a por donde hemos empezado, que es a etiquetar a la artritis psoriásica y a todo lo que la acompaña como enfermedad psoriásica. Habíamos empezado enseñando los hospitales de mi área sanitaria, del área sanitaria Pontevedra y Salnés, y aquí os presento cómo lucían el Día Mundial de la Artritis, todos engalanados de color verde. Muchas gracias por vuestra atención, por su atención. Pues muchas gracias, doctora Romero. Enseguida estamos de nuevo con usted. Vamos a escuchar a nuestra tercera ponente. Si le parece, deje de compartir pantalla. Así, se lo agradezco mucho. Y simplemente yo voy a pasar a compartir a la siguiente invitada que, como ya ven ahí en pantalla, se trata de la doctora Raquel Almodóvar González. Es reumatóloga de la Unidad de Reumatología del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón en Madrid y coordinadora del Grupo para el Estudio de las Espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología y miembro de la SER, también de la Sociedad Internacional para la Evaluación de las Espondiloartritis y de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid. Doctora Almodóvar, le cedo ya la palabra, dejo de compartir pantalla y estamos con usted. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer el poder compartir esta jornada y la verdad es que mi más sincero agradecimiento a Conartritis pues, por darme esta oportunidad de estar hoy aquí. La verdad con estupendos compañeros, un auténtico lujo el también poderles escuchar y la verdad es que aquí aprendemos todos. Y la verdad es que felicitar también a Conartritis por este 20 aniversario, por esta dedicación y esfuerzo diario como asociación y que, bueno, pues hacer posible este tipo de eventos en el que al final, pues eso, podamos aprender juntos, resolvamos dudas y sobre todo fortalezcamos ese apoyo mutuo. Y bueno, la espondiloartritis, que ya la doctora Susana Romero ha hecho una fantástica exposición de la artritis psoriásica. La parte mía es más enfocada a lo que es la espondiloartritis axial y también es una enfermedad pues, con desafíos tanto físicos como emocionales y el objetivo de hoy sin duda es pues al final que compartamos conocimientos y herramientas que contribuyan positivamente al manejo diario de esta patología y que ni mucho menos nos provoque algo como esto. De manera que, empezando un poco por qué debemos conocer, ¿no? de la espondiloartritis. Realmente es una enfermedad inflamatoria que, como ya contó la doctora Susana Romero, pues nos afecta a esas articulaciones, es decir, esa zona de unión de dos o más huesos y también puede afectar a la sentesis, ¿no? La zona de unión de los ligamentos y tendones al hueso, como vemos aquí en la imagen. Y sin duda también puede afectar la parte axial, que es lo que me compete a mí en esta charla, que es la zona no ya de la columna, incluso lo que son las articulaciones sacroiliacas, que sería la zona que une esa columna con las caderas. Y la verdad es que en los últimos años uno de los principales cambios que ha habido en el campo de las espondiloartritis a lo largo de este tiempo es que han cambiado, ¿no? los criterios de clasificación europeos, los criterios ASAS. De manera que ya en 2009 hacen una diferenciación importante para avanzar en este campo, como es distinguir las formas periféricas, donde estarían pues tanto la artritis psoriásica, aunque también puede haber afectación axial, como nos ha comentado la doctora Susana Romero, la artritis reactiva, la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y después está el grupo de lo que es la espondiloartritis axial, en el que aquí vamos a distinguir dos formas, que yo creo que lo vamos a visualizar mucho mejor en esta otra diapositiva, en la que se distinguen como dos estadios dentro de la misma enfermedad. Todo ello gracias a la incorporación de la imagen, concretamente de la resonancia, que ha supuesto un cambio radical en el manejo y en el diagnóstico precoz de la espondiloartritis axial. De manera que con la resonancia podemos ya diagnosticar a pacientes que estarían en la imagen de la izquierda, que son las formas no radiográficas, es decir, aquellas formas en las que todavía no hay lesiones estructurales en las radiografías, pero podemos detectar cambios de actividad inflamatoria en la resonancia. Y eso es lo que se denomina espondiloartritis axial no radiográfica. Estas formas, con el tiempo, en un porcentaje de casos, no en todo el mundo, pueden evolucionar a lo que, digamos, el concepto que se conoce como espondilitis anquilosante, que es un concepto que antes se denominaba y se englobaba ahí a todas las espondiloartritis, pero ahora digamos que se conoce que es el último estadio y que realmente lo llamaremos como espondiloartritis axial, y dentro de ello tendremos esas formas precoces no radiográficas y ya las formas donde ya hay ese daño radiográfico con esos sindesmocitos que podemos ver en las radiografías de columna, que es esa formación ósea característica de la espondilitis, o también a esas alteraciones de las articulaciones sacroiliacas, que es lo que se denomina como sacroileitis, y que va más en las formas de espondilitis anquilosante, que son formas más avanzadas y que a día de hoy, gracias a Dios, vamos viendo cada vez menos. De manera que a nivel europeo, fijaros la frecuencia que nos encontramos de pacientes con espondiloartritis axial, de personas con espondiloartritis axial, está entre el 0,3 y 1,3%. En España se hizo un estudio epidemiológico, el estudio EPISER, que mostró datos
en 2016 de un 0,26%. Esto supone aproximadamente 500.000 de personas afectadas por espondiloartritis axial. Generalmente las diferencias geográficas entre los diferentes países también están ligadas a través del HLA-B27, que es un marcador genético que aparece en un porcentaje alto de pacientes. Y esta patología suele debutar aproximadamente a los 20-30 años de edad, pero también puede aparecer incluso más en niños o en más adultos. Y la verdad es que las formas que hemos visto, estas radiográficas, donde hay formación de hueso, la espondilitis anquilosante, es más frecuente en los varones. Sin embargo, la espondiloartritis axial no radiográfica, es decir, las formas donde no hay daño radiográfico, son algo más frecuente en las mujeres. Y esto a veces genera también que pueda haber diagnósticos más tardíos y retraso en el diagnóstico. Es fundamental que conozcamos, que reconozcamos los síntomas que producen la espondiloartritis axial para que acudamos al reumatólogo lo antes posible. Ya la doctora Susana Romero nos comentó también, porque en la artritis psoriásica, lógicamente, cuando hay afectación axial, también se van a producir estos mismos síntomas. Entonces yo creo que viene bien repetirlo otra vez para que se nos quede grabado cuando tenemos que alertarnos. Entonces, el dolor puede ser un dolor a nivel de la columna, cervical, dorsal o a nivel lumbar, en el que vamos a llamarlo de características inflamatorias. ¿Qué queremos decir? Pues es un dolor que lleva más de 3 meses, que aparece de forma progresiva, se acompaña de una rigidez por las mañanas de más de 30 minutos y es un dolor que va a despertarnos generalmente en la segunda mitad de la noche y que resulta que cuando nosotros nos activamos, hacemos ejercicio, nos movemos, va a mejorar y también mejora con los antiinflamatorios. Y luego, lógicamente, también puede acompañarse de manifestaciones a otros niveles, a nivel periférico, que no voy a adentrarme porque ya lo han explicado previamente, ¿no? También puede haber afectación pues, de articulaciones, la artritis, la dactilitis, que es ese dedo en salchicha, o la entesitis, ¿no? Con dolores típicos pues, a nivel de los talones o de la zona de los aquilios. Y no olvidar las manifestaciones extramusculoesqueléticas, porque la espondiloartritis axial, las espondiloartritis en general son enfermedades sistémicas, lo que quiere decir que esa inflamación puede afectar a otros órganos, como puede ser a nivel ocular, con la uveitis, es decir, cuando un ojo se pone rojo, visión borrosa y nos duele, debemos de acudir al oftalmólogo, importante. O la enfermedad inflamatoria intestinal, se puede afectar el intestino efectivamente y también puede debutar pues, o diarrea o dolores abdominales o pérdida de peso o anemia, que también nos tiene que alertar para que nos envíen al médico especialista del aparato digestivo. Y la piel, que lo vimos antes, ¿no? Con la psoriasis. El tema es que al ser sistémica esta enfermedad también puede provocar otro tipo de, digamos, patologías asociadas, enfermedades asociadas, que nosotros lo conocemos como comorbilidades. Y ahí está importante el tema del riesgo cardiovascular, que insistimos mucho y siempre hacemos un abordaje integral con los diferentes especialistas implicados en todas estas patologías asociadas, porque la propia inflamación que se produce en la espondiloartritis va a aumentar los factores de riesgo cardiovascular. Por ello, es muy importante todo lo que nos han comentado de los hábitos de vida saludable para tener controlados estos factores y evitar que se incremente ese riesgo cardiovascular. También hay otras comorbilidades que para nosotros también son muy importantes, como son la esfera psicoemocional, porque hay más ansiedad, más depresión, más alteraciones del sueño. La osteoporosis, también más frecuente en estas personas con espondiloartritis axial, problemas digestivos, la úlcera gástrica, incluso a nivel renal, también la afectación renal, y las infecciones muchas veces también, todo ello provocado pues, por los tratamientos, ¿no? que se utilizan que siempre pueden inmunosuprimir. ¿Y cómo nos impacta la espondiloartritis axial? ¿Cómo va a impactar? Pues tenemos que tener presente que la inflamación persistente que tenemos, el dolor, la inflamación, puede provocarnos un daño estructural que es irreversible y esto genera una discapacidad. Y esto lo tenemos que evitar, ¿no? Por eso es importante reconocer los síntomas, acudir de manera precoz al reumatólogo,
porque a día de hoy pues tenemos herramientas a nivel de tratamiento farmacológico y no farmacológico para controlar esa actividad, el dolor y evitar esa inflamación sistémica tan importante. La estimación muchas veces del impacto, ¿no?, de las espondiloartritis no es algo sencillo, porque bueno, hay mucha variabilidad, ¿no?, en todos estos procesos. Lo que sí sabemos es que conllevan un impacto importante, tanto a nivel físico, a nivel social, a nivel mental y a nivel también sexual. Hay una encuesta que se hizo, la encuesta Atlas, realizada pues, a personas con espondiloartritis axial y con datos impactantes. 70% tienen ansiedad y 60% depresión. Y otro aspecto de gran relevancia es que todo esto genera un problema también, una repercusión a nivel laboral, con mayores tasas de desempleo y de baja laboral, hasta de un 20-30% respecto a la población general. Y esto ocasiona una peor calidad de vida tanto a las personas con espondiloartritis como a sus familiares. De manera que esto sigue subrayando la importancia del diagnóstico y del tratamiento precoz. Puesto que todavía existe retraso diagnóstico, se ha visto que en la espondilitis anquilosante hay una media de retraso de unos 9 años, siendo mayor en las mujeres. Y por término medio, incluso los pacientes son atendidos por más de 5 profesionales sanitarios en ese itinerario asistencial, lo que llamamos el viaje del paciente. Y antes del diagnóstico hay más visitas a fisioterapeutas y a traumatólogos que a los reumatólogos, con derivaciones a veces que no son del todo adecuadas. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para mejorar estos aspectos, porque vuestras necesidades son sin duda y deben de ser nuestras mejoras. Por lo que es vital el seguir trabajando juntos para fomentar educación y formación entre profesionales sanitarios y pacientes para ese abordaje multidisciplinar, garantizar el acceso al reumatólogo, como nos comentó el doctor Marcos Paulino, que toda persona que viva en cualquier ciudad tenga acceso siempre a un reumatólogo y a las diferentes herramientas diagnósticas como la resonancia. Y sin duda establecer alianzas también con las autoridades sanitarias y políticas para apoyar ese impacto de la patología en las diferentes esferas. Con la finalidad de dibujar un nuevo paradigma en el que haya cada vez más formas no radiográficas y ojalá pues que se cumpla este esquema, ¿no?, que en el año 2040 las formas no radiográficas sean las que imperen mayormente nuestras consultas. Y de esta manera mejorar vuestra calidad de vida, que es nuestro principal objetivo de tratamiento de la espondiloartritis axial. La verdad es que el tratamiento óptimo de los pacientes requiere una combinación siempre de modalidades terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y desde una decisión compartida y consensuada entre el paciente y el reumatólogo. Nos hablarán a lo largo de la jornada también de la amplia abanico terapéutico disponible a día de hoy. Permitirme, como forofa del ejercicio y como parte de los hábitos de vida saludable, pues que ya se ha comentado anteriormente, de verdad que en la espondiloartritis, como en todas las enfermedades reumáticas, es fundamental la práctica de ejercicio físico, tanto aeróbico como de fortalecimiento resistencia, porque ambos son capaces de mejorar el dolor, la fatiga, que son unos de los principales síntomas que más preocupan a las personas con espondiloartritis, pero es que mejora la actividad inflamatoria, mejora la piel, nos mejora la función física, la movilidad, la fuerza muscular, en general la calidad de vida. Y además vamos a tener otros efectos a nivel de mejorar el riesgo cardiovascular, mejora el estado de ánimo y mejora todos los trastornos del sueño, nos fortalece nuestros huesos porque aumenta la masa ósea, la masa muscular. Incluso tiene efectos a nivel de mejorar la inmunidad y de mejorar la microbiota intestinal. Es decir, es un tratamiento, como digo yo, bueno, bonito y barato. Y bueno, comentar simplemente que hay una campaña ya desde 2020 por la Sociedad Española de Reumatología, ReumaFit, una campaña multidisciplinar, rehabilitadores, reumatólogos, en el que han participado las diferentes asociaciones de pacientes, en el que podéis encontrar información sobre cómo hacer ejercicio, qué dosis, porque es verdad que uno le dicen haga ejercicio, pero muchas veces
necesita tener conceptos claros y una guía de qué precauciones hay que tener, cómo actuar ante un brote, qué hago si me duele pues alguna articulación. Bueno, pues aquí lo pueden encontrar, aparte de encontrar vídeos para poder hacer ejercicios incluso en casa. Y ya me gustaría terminar con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que debería ser el leitmotiv de todos los profesionales de la salud. Que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Y nada más, muchísimas gracias de verdad por regalar siempre este tiempo y nada, estaré encantada de poder responder a las preguntas que nos hagáis. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Almodóvar. Ha sido un placer también y le doy las gracias también por, sé que hay muchas cosas que contar, pero ha sido también breve justo en el tiempo que habíamos establecido, así que le agradezco muchísimo. Si le parece eso, deja de compartir la pantalla. Ya está. Estupendo. Venga, pues a continuación vamos a hacer, como habíamos dicho, después de estas 3 presentaciones, vamos a hacer un pequeño debate, por llamarlo así, entre todas las personas, así que le pediría eso a las doctoras Vela y Romero que se unan a nuestra conversación, ya están aquí. Así que nada, simplemente ahora vamos a iniciar una conversación. Antes de nada, sí que me gustaría contar que poco a poco las personas que están viéndonos, tanto desde España como desde el extranjero, van haciendo algún tipo de preguntas. Entonces, antes de pasarle a hacer algunas de las preguntas que nos han hecho, sí que me gustaría un pequeño comentario. Simplemente nos escriben desde Uruguay para, en primer lugar, darles las gracias por toda la información que están dando y para contarnos un pequeño ejemplo de cómo con esos hábitos de vida saludable, con ese ejercicio, con los tratamientos, pues se puede perfectamente, ¿no?, mejorar la calidad de vida. Nos dice Alejandra Ramírez, como digo, desde Uruguay, que comenzó con la patología desde los 24 años, en este caso artritis reumatoide. Ella era profesora. Bueno, pues su enfermedad fue a peor, tuvo que de alguna manera lidiar con ella durante sus años de trabajo, pero dice que hace 2 años su calidad de vida ha cambiado mucho gracias a ejercicios personales que ha estado haciendo, por ejemplo, en patología, también cambios en la alimentación y la atención psicológica muy importante, que las 3 doctoras nos han hablado de esto también, y dice que ahora pues hace incluso hasta teatro, con lo cual es un poco el ejemplo de lo que nos comentaban ustedes, ¿no?, de cómo es así. Sí que me gustaría, de forma breve, que me respondieran las 3, porque nos ha llegado una pregunta que nos habla un poco de cómo el paciente puede saber si el tratamiento está funcionando en cada una de las 3 patologías que nos han ido comentando. Claro, muchas personas ven su día a día ya con la medicación y piensan, no sé si esto realmente está funcionando o no, o si estoy mejorando. ¿Qué consejo podríamos darles, doctoras, para que ellas sepan que efectivamente está funcionando su tratamiento? Si quiere, por ejemplo, empezar, lo hacemos por orden. Si quiere la doctora Vela, en primer lugar, de forma breve, sí que les pediría, porque tenemos nada, apenas 10 minutos para hablar de algunas de las preguntas que nos han hecho. Así que las 3, si quieren, doctora Vela, Romero y Almodóvar, si quieren responder a esta. Vale, yo diría que si uno puede volver a ser capaz de hacer la actividad que hacía antes de tener la enfermedad, ese es el objetivo del tratamiento, conseguir volver a hacer lo mismo que se hacía antes, no tener dolor, no tener inflamación y recuperar en la mayor parte posible las tareas habituales. Sí, me gustaría compartir la idea que acaba de exponer la doctora Vela. Efectivamente, vivir sin dolor, vivir sin tumefacción, prevenir las secuelas de la enfermedad, sobre todo también vivir sin cansancio, ¿no?, sin fatiga, sin ese dolor residual que a veces queda a los pacientes, ¿no?, y que nos obliga en muchas ocasiones a un cambio de estrategia terapéutica. Vivir como si no tuviera la enfermedad, como ha dicho Paloma. Doctora Almodóvar, ¿qué le diríamos a esos pacientes? Comparto lo que comentan mis compañeras. Efectivamente, yo creo que gracias a todos los tratamientos disponibles a día de hoy, un porcentaje muy alto de pacientes yo creo que pueden llegar a decir, ¿no?, puedo volver a hacer la vida que hacía antes, ¿no?, de a lo mejor haber comenzado con la patología. Es verdad que luego hay que individualizar como todo y que yo creo que aquí también es muy importante remarcar la confianza entre el médico y el paciente, porque el médico, ¿no?, cuando el paciente pregunte, que le explique bien, porque también a veces hay otras patologías que podamos tener, pues artrosis o a lo mejor alguna otra patología en la que también hay dolor y a veces el paciente se puede frustrar porque dice, pero es que a mí me sigue doliendo, ¿no? Y a lo mejor la enfermedad, tanto, pues no sé, la espondiloartritis axial está controlada, pero el dolor proviene de otra patología. Entonces aquí es muy importante la comunicación, ¿no?, que exista siempre mucha comunicación.
Ujú. Es curioso porque, por ejemplo, nos escribe también Samantha desde México. Ella nos dice que, vamos a ver si lo tengo por aquí, sí, nos dice sobre la actividad física de la que estamos hablando, ¿no? Esos hábitos saludables y en concreto el ejercicio, nos dice si es recomendable realizar, por ejemplo, ejercicios de fuerza, por ejemplo, pesas. No sé si las doctoras tienen respuesta a esto, porque es verdad que muchas personas se preguntan si el hecho de hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo puede influir perjudicialmente en la enfermedad, ¿no? A ver, yo creo que de una forma moderada sí. También es verdad que si uno nunca ha hecho ejercicio, pues cuidadín, no te pongas ahora a pensar que, bueno, puedo hacer de todo, es un entrenamiento progresivo, pero en principio un ejercicio que no dañe las articulaciones, que uno vaya siendo progresivo, si tiene posibilidad de con un entrenador que le oriente muchísimo mejor, si no con sentido común, no a priori no tendría que haber, por lo menos en la artritis reumatoide, ningún ejercicio eh, contraindicado, salvo situaciones muy, muy concretas. Ujú. Voy a aprovechar y abusar de su confianza, doctora Vela, porque hay otra pregunta justo de una paciente de artritis reumatoide, María Elegido, que nos dice si es posible bajar la dosis de medicación, bueno, y si conocen en algún caso en que incluso esa enfermedad haya remitido o se haya podido eliminar ese dolor gracias a la medicación. A ver, lo más habitual es que si se retira del todo la medicación, lo que nosotros llamamos la medicación de fondo, digamos, la que controla la artritis, si la quitamos del todo, en un alto porcentaje la enfermedad vuelve. Ahora bien, si se consigue que la enfermedad esté en remisión, es decir, sin datos de actividad, se puede ir haciendo una reducción progresiva, al menos quitar los fármacos que a largo plazo son más dañinos, como los corticoides o los antiinflamatorios, y mantener una medicación basal que consiga controlar la enfermedad con dosis menores. Esto hay que hacerlo con cuidado, sobre todo con mucha paciencia y siempre, siempre consultándolo con sus profesionales de salud, con sus enfermeros, con sus reumatólogos, porque es la mejor manera de llegar a ello. O Ujú. sea, no del todo se puede quitar, pero sí llegar a dosis pequeñitas. Doctor Almodóvar, me resulta curioso que en su exposición nos decía que es muy importante esa relación paciente-doctor, ¿no? Paciente-especialista, y que siempre hay una relación estrecha y es bueno que lo haya porque así hay digamos, una intercomunicación más fluida, ¿no? Me gustaría preguntarle directamente a usted, doctor Almodóvar, pero también para que las otras dos compañeras nos respondan. Otra duda que nos ha llegado es por qué muchas pacientes se preguntan por qué se tarda tanto muchas veces en derivar al paciente desde atención primaria, por ejemplo, a el médico especialista, en este caso, por ejemplo, ¿no? De una artritis reumatoide o psoriásica o espondiloartritis, ¿no? Es verdad que todavía hemos mejorado en cuanto a la derivación más precoz, cada vez se trabaja más con unidades pues, de tanto pues, la doctora Paloma Vela también es gran conocedora de la artritis reumatoide de inicio, nosotros más en el campo de la espondiloartritis pues también, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando tanto en tareas educativas y formativas a nivel de atención primaria, porque es donde viene la gran fuente de pacientes, ¿no? Y a nivel también de la población general, ¿no? Que conozca los síntomas. Y lo que comentaba un poco en la exposición, ¿no? Que en las mujeres a veces esas formas no radiográficas son a veces más complejas de diagnosticar y eso también genera el retraso diagnóstico. También a veces el acceso, por ejemplo, a la resonancia, que es lo que te puede permitir también el conseguir ese diagnóstico, pues a veces hay también listas de espera que conlleva también a retrasos. Y bueno, pues el reumatólogo tenemos que seguir dándonos a conocer como especialidad y como referentes en este campo de estas enfermedades reumáticas autoinmunes e inflamatorias y que cada vez seamos más conocidos también por la población general para que nos deriven, porque muchas veces, bueno, pues cuando a uno le duele, por ejemplo, la espalda, pues muchas veces al primer especialista que piensan es al traumatólogo y también muchas veces se visita al fisioterapeuta. Entonces también hay que cambiar un poco todos estos conceptos que no es algo fácil a nivel de población general. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando y seguimos ahí insistiendo en formación. Vamos a hacer otra ronda rápida de las tres, si les parece, porque otra de las cuestiones y las preocupaciones de los pacientes es que, bueno, ¿cómo va a progresar
la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces esa incertidumbre cala y no saben muy bien qué va a ocurrir a lo largo del tiempo, ¿no? Me gustaría si pudiera hacer cada una de ustedes una pequeña descripción de cuál puede ser, lo hemos visto en sus presentaciones, pero cuál puede ser un poco la evolución para que alguien que está detectando algún tipo de, bueno, pues de efecto, ¿no? de su enfermedad en el cuerpo sepa cómo puede evolucionar. No sé si podríamos hacer un poco en ese orden de nuevo, doctora Vela, primero en caso de artritis reumatoide, con la doctora Romero de la psoriásica y la espondiloartritis por parte de la doctora Almodóvar. A ver, cada persona es un mundo, pero digamos, en líneas generales, lo normal hoy día es que si la enfermedad se coge con poco tiempo de evolución, poco tiempo pueden ser unas semanas o pocos meses, donde todavía no ha hecho daño en la estructura, esa inflamación se puede controlar, la persona puede hacer vida normal y siempre y cuando también ponga de su parte en cuanto a controlar, digamos, su salud en general y no abandone la medicación y tenga una buena relación con sus profesionales de la salud, se puede conseguir que la enfermedad no evolucione. Es decir, yo a veces en la consulta tengo alumnos y les tengo que jurar que los pacientes que veo tienen artritis reumatoide, porque están perfectos, perfectos, no ha habido ningún tipo de daño, eh, hacen una vida plena. Entonces, no el 100% de los pacientes va a ocurrir eso, pero en un altísimo porcentaje. Hoy día podemos conseguir que, pillándolos pronto, haciendo las cosas bien, tanto por parte del paciente como por nuestra parte, tengan una vida completamente normal y no se les note en nada que tienen la enfermedad. Ujú. Bueno, yo que llevo ya unos cuantos años en esto de la reumatología, podría decir que la evolución de la artritis reumatoide ya se detecta en la sala de espera. Cuando yo era jovencita y residente de reumatología, ibas en la sala de espera de tu servicio y había muletas, había sillas de ruedas, había ortesis. De repente todo cambió, ¿no? ¿Por qué cambió? Bueno, pues como ya se ha dicho, por la irrupción de nuevos tratamientos puestos precozmente, como ha dicho la doctora Vela, que eviten la progresión de la enfermedad. Es mucho más fácil hacer revertir la enfermedad cuando todavía no se ha instaurado el daño radiológico, el daño estructural, ¿no? Cuando no están destruidas esas articulaciones, para que los oyentes nos entiendan. Pero es que ha sido en parte por los nuevos tratamientos que tenemos y en parte por la estrategia terapéutica que ha cambiado a partir de 2010, cuando empezamos a tratar las enfermedades de forma precoz. Yo creo que para tratarlas de forma precoz tenemos que trabajar dos pilares. Una, información de la población. La segunda sería información de los pacientes, entrenar a los pacientes para detectar el brote, porque claro, meter a un paciente en remisión es fácil, mantenerla es lo complicado. Y para eso se requieren servicios de reumatología. Ya todos tenemos prácticamente en el país pues, unidades de artritis precoz, ¿no? Donde sea más fácil llegar a esas unidades y donde en esas unidades también se puedan realizar los seguimientos de forma más estrecha y tal y como indican las guías, ¿no? Entonces, es coger a un paciente si a los 3 años, a los 3 meses no ha mejorado, a los 6 meses no lo has metido en remisión, tienes que replantearte la estrategia terapéutica. Y también confirmar que es porque el fármaco no hace efecto, no porque no se cumpla con la estrategia, ¿no? Ujú. Doctora Almodóvar, no sé si quiere apuntar algo, por hacerlo rápido, porque nos quedan dos preguntas que no me gustaría dejarlas para quien nos ha escrito, ¿no? Algunas personas desde, como decimos, Uruguay, México, y Sí, porque queden si resueltas, quiere, Fran, para no repetirnos, porque tanto la doctora Romero como la doctora Vela lo han lo han dejado explicado súper bien. claro, pues Perfecto, pues mire, le quiero preguntar, aprovechamos. doctora, y así aprovechamos el tiempo, también nos pregunta Samantha Aguirre, ¿cómo influye el periodo menstrual, por ejemplo, en los brotes? A ver, en el tema de la espondiloartritis, quizá es verdad que todo lo que son el cambio hormonal, ¿no? Y en la mujer, ¿no? Aparte de no solamente la menstruación, sino el tema de la menopausia, ¿no? Está claro que las alteraciones hormonales tienen alguna influencia a veces en algunas personas a nivel de poder tener un brote, porque también pueden afectar al sistema autoinmune. Pero es verdad que en el tema de la espondiloartritis no hay tanto dato en este sentido a nivel de estudios. Quizá más en otras enfermedades autoinmunes como el lupus o en otras enfermedades sistémicas en las que sí que hay más correlación, ¿no? Con esa alteración hormonal. Pero es verdad que en las espondiloartritis, la enfermedad psoriásica, con el tema hormonal sí que puedes encontrarte pacientes que a veces refieren pues, en ese periodo más dolor o más brotes.
pero es muy individualizado también en cada persona, ¿eh? No es algo que podamos generalizar, ¿no? Pero porque hay una Nos preguntan relación también, común. a ver si podemos contestarla rápido, sobre el uso de tratamientos biológicos. ¿Qué les parece y qué efectos tiene y si son necesarios o no? Por ejemplo, doctora Romero, que veo que asiente. A ver, los tratamientos biológicos son los primeros tratamientos que hemos tenido, ¿no? Que han cambiado, bueno, el panorama de nuestros pacientes, ¿no? Porque van dirigidos contra una molécula muy específica que está relacionada con el daño en las artritis. Entonces, siempre, ante cualquier tratamiento hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Hoy en día los tratamientos biológicos estamos muy acostumbrados a hacer el seguimiento, a detectar si hay alguna complicación. Bueno, las complicaciones más frecuentes puede ser una predisposición a las infecciones, pero si el paciente interrumpe ante el primer síntoma de infección el tratamiento biológico, trata la infección, después puede reanudar su tratamiento sin complicaciones, ¿no? Y bueno, en función del tipo de tratamiento que sean, pueden tener algún efecto secundario diferente, pero en general son tratamientos que ya llevamos 20 años, ¿eh? Más de 20 años utilizando y han conseguido que los pacientes vivan como si no tienen su enfermedad, sobre todo si son puestos a tiempo, ¿no? Ujú. Es peor la Y enfermedad que el biológico, ¿eh? estupendo. Y doctora Vela, le quería preguntar también, con esta ya terminamos, que si no nos vamos de tiempo y hay otra mesa esperándonos. Hemos hablado a lo largo de estas exposiciones también sobre la microbiota intestinal, algo muy importante. Nos preguntan si el tratamiento, si se está considerando que el tratamiento con probióticos también formaría parte de los tratamientos, aparte, por ejemplo, de las dietas. A ver, yo no soy experta en este tema, pero precisamente en el congreso que acabamos de tener, en el simposio de artritis reumatoide en Gijón, se ha comentado, hay poca información todavía al respecto. Sí que se sabe que los tratamientos que utilizamos, los inmunosupresores, alteran la microbiota, pero tratar la enfermedad a base de tratar la microbiota, sobre esto no hay todavía hoy día nada. Sí que sabemos que tanto la propia enfermedad como los tratamientos influyen en ella, pero no que se pueda controlar la enfermedad a base de tratar la microbiota. Lo que sí que está muy claro es que los estilos de vida saludables, hacer una dieta, la dieta mediterránea, como ya hemos comentado en las 3 presentaciones, es algo clave, ayuda a controlar las comorbilidades y también ayuda a controlar las alteraciones en la microbiota intestinal. Ujú. Pues con ese mensaje nos quedamos, que lo han repetido además las 3, esa importancia, ¿no?, de la vida saludable y del ejercicio. Y además también nos escribe otra paciente que nos dice que de alguna manera ver para cuándo, ¿no?, ese abordaje integral de la enfermedad para que englobe todo, ¿no? Pues desde cardiólogos, neumólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Y eso es un poco quizá lo que queda por hacer también, ¿no? Que lo seguiremos analizando. Pues si les parece lo vamos a dejar aquí porque, como les digo, tenemos ya otra mesa esperándonos. Ha sido un placer contar con ustedes 3. Siempre es un orgullo, por supuesto, escuchar a quienes más saben y sobre todo estar rodeado de mujeres. Así que muchísimas gracias a las 3, doctora Vela, doctora Romero y doctora Almodóvar. Ha sido un placer escucharlas y gracias por todas sus respuestas y esperamos seguir viéndonos. Muchas Gracias por la Gracias, un placer. oportunidad. Un abrazo, que vaya muy bien.